Bienvenidos. Hoy analizamos a la cantante Kate Bush desde la perspectiva junguiana, por supuesto. Kate Bush no es simplemente una artista, es una alquimista sonora que ha transformado la música en un vehículo para explorar los arquetipos junguianos, las profundidades de la psique humana y las tradiciones ocultistas. Su obra musical es un tapiz entrelazado de simbolismo, emoción y espiritualidad que invita a una inmersión profunda en lo desconocido. Vamos a recorrer los senderos ocultos de su arte para descubrir el poder transformador que habita en sus canciones, analizando su obra desde la perspectiva de la psicología profunda o analítica y desde la perspectiva de las corrientes esotéricas que la atraviesan. Si tenemos en cuenta el concepto de arquetipos como patrones universales presentes en el inconsciente colectivo, se puede decir que Kate Bush, ya sea de forma consciente o intuitiva, ha canalizado estos patrones a través de su música. En Cumbres Borrascosas, por ejemplo, se convierte en la amante eterna, una figura trágica atrapada entre el deseo y la muerte. La canción no solo revive a la Catherine de Emily Brontë, sino que evoca el arquetipo de la mujer que ama más allá de la vida y la razón. En otra canción, Babushka, Kate Bush dramatiza la escisión interna de una mujer entre su identidad como esposa y su deseo de juventud, encarnado o encarnando a la diosa triple, es decir, la doncella, la madre y la anciana. Estos arquetipos femeninos han habitado las mitologías desde tiempos remotos y Kate Bush les da una nueva voz en la era moderna. Con respecto al enfrentamiento con la sombra como la parte reprimida de nuestra personalidad, Kate Bush confronta la sombra con valentía, utilizando la música como ritual de revelación y sanación. En Walking the Witch, Despertando a la Bruja, por ejemplo, en esta canción, la protagonista es sometida a una especie de juicio inquisitorial, onírico, que remite a la caza de brujas, a la represión de lo femenino y a la persecución del inconsciente. La canción es un collage sonoro de voces, rezos y gritos que simulan un exorcismo, una confrontación directa con lo reprimido. Por otro lado, en la canción The Infant Kiss, El beso infantil, Kate Bush aborda uno de los tabús más oscuros, el deseo desplazado. Inspirada por una película en la que el espíritu de un hombre adulto habita el cuerpo de un niño, la canción genera una incomodidad que no se resuelve, obligando al oyente a mirar de frente una sombra que la cultura preferiría evitar. Además de todo esto, Kate Bush no se limita a explorar lo psicológico, también se adentra en los territorios del ocultismo y las tradiciones esotéricas. Su canción Lily, o sea, Lilith, es un ejemplo directo. Menciona a los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, invocados en rituales de protección dentro de la tradición hermética y cabalística. La canción funciona como un conjuro musical, como un hechizo de defensa espiritual. Por cierto, Kate Bush también ha mostrado interés por corrientes filosóficas y espirituales como el sibaísmo, el druidismo y el dionisismo, o lo dionisíaco, integrándolas en sus letras, vídeos y composiciones. Estas influencias generan una atmósfera de ritual, de danza visionaria, de trance sonoro que conecta con lo sagrado. Otra faceta profunda de Kate Bush es su acercamiento al horror folk o el folclore del horror, un género que combina lo rural, lo mítico y lo sobrenatural. En The Red Shoes o Los zapatos rojos, inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen, los zapatos rojos obligan a la protagonista a bailar sin cesar. Aquí se simboliza la obsesión, la pérdida de voluntad, el castigo por el deseo. El simbolismo del zapato rojo está cargado de erotismo, de poder, de castigo divino. Efectivamente, la obra musical de Kate Bush tiene narrativas que funcionan como cuentos de advertencia,
como mitos modernos que comunican tensiones profundas del alma, el deseo versus la moral, el instinto versus la razón, la libertad versus la condena. También destaca por explorar la ciencia, la magia y el misterio de la energía. Por ejemplo, en Cloudbusting, es decir, Cazando nubes, Kate Bush se inspira totalmente en el psicólogo Wilhelm Reich, un psicoanalista expulsado del movimiento freudiano por sus ideas sobre la energía orgánica y su máquina para controlar el clima. La canción narra la historia desde la perspectiva de su hijo y nos presenta la figura del visionario reprimido por la ciencia institucional. Esta canción, más allá del relato biográfico, es una meditación sobre la relación entre ciencia y magia, entre conocimiento racional y sabiduría intuitiva. Kate Bush recupera la figura del alquimista moderno, marginado por desafiar las categorías oficiales del saber. En líneas generales, la obra de Kate Bush puede entenderse como un trabajo de sanación colectiva, como un ritual sonoro que despierta arquetipos, sombras y energías olvidadas, como una chamana contemporánea. De hecho, Kate Bush canaliza visiones, sufre metamorfosis, crea puentes entre el mundo visible y el invisible. Su legado va más allá de la música pop o del rock experimental. Se trata de una exploradora del alma humana, una artista total que ha sabido mantener su misterio, su independencia creativa y su compromiso con lo profundo. Por ende, cada disco, cada álbum de Kate Bush es una etapa de un viaje iniciático. Escuchar su obra con oídos simbólicos es entrar en un universo donde se cruzan el mito, el sueño, el trauma y la redención. En la era del algoritmo y la sobreexposición, Kate Bush permanece como un faro del oculto, una voz que no teme al abismo. Desde una perspectiva junguiana, su arte nos ofrece una cartografía del alma que permite comprender mejor nuestros propios arquetipos, nuestras sombras y nuestras aspiraciones espirituales. En definitiva, la música de Kate Bush es una invitación al conocimiento y la transformación. En esta ocasión es solamente una aproximación sobre Kate Bush. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.